Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta hermosa noche del Señor les saludo y les bendigo y les deseo una feliz noche. Antes de que se vaya a acostar, antes que termine el día, me gustaría leer la palabra del Señor. No queremos que pase el día sin tener esa oportunidad de leerla. Hoy Dios nos la ha puesto en nuestras manos, en nuestro celular. Estamos accesibles a ella y todos tenemos que leerla. Es importante y debemos de hacerlo. Saludo a Carmen Frankie, que Dios le bendiga y gracias por estar ahí en sintonía. Hoy le extrañamos, esperamos que esté bien, que Dios le bendiga. También está Marvin Valdés Lara, gracias por estar ahí con nosotros. También está la pastora Nancy Carrillo, mi esposa, en sintonía en esta noche. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Estamos listos para leer la palabra del Señor una vez más y para saber qué capítulo de la lectura para el día de hoy nos corresponde. Usamos nuestro diario devocional por nuestros hijos, como lo pueden ver ahí. Miren, ahí todavía 5 libros no se han vendido todavía, así que si usted necesita, Marvin, si necesitas tu copia, déjame saber, te mandamos una, vale $10 y aquí podemos escribir nosotros nuestras ideas de lo que recibimos del Señor. En este caso hoy tenemos para el domingo 16 de febrero, nos corresponde la lectura de Marcos 6. Y vamos a estar aquí escribiendo entonces cómo nosotros aplicamos nuestro versículo pidiendo, peleando y profetizando. Así que vamos a leer la palabra del Señor, o por lo menos hacemos siempre un resumen de lo que es el capítulo para todos los que están en sintonía. Así que el capítulo de hoy, el capítulo 6, nos habla de varios segmentos. Vamos por segmentos. O sea, el primero nos habla de Jesús cuando vuelve a su tierra, a Nazaret. Dice la palabra que él regresa a su tierra, llega un día de reposo, está en la sinagoga y él empieza a enseñar, pero la gente se asombra de una manera increíble de cómo es que él enseñaba. Y la gente se pregunta que quién es él. Y unos responden, ese es el hijo de María y de José, el carpintero. Y aquí están sus hermanos, están sus hermanas. Y la gente decía, pero algo bueno podrá salir de ahí. Y entonces la gente se maravillaba y se escandalizaban de él. Entonces él, escuchando, dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y entonces dice que no hizo ningún milagro, solamente sanó a unos cuantos enfermos porque no le recibieron en ese lugar. Hermana Rosalba, Dios le bendiga, qué gusto haberla visto en la iglesia, que el Señor siga bendiciendo el resto de su noche. Estamos entonces viendo cómo Jesús no pudo hacer milagros en su propia casa. Y muchos de nosotros pues entendemos cómo es que a veces con nuestras propias familias nos cuesta a veces evangelizarlos. Nosotros podemos ganarnos a otros para Cristo, la gente nos ama, nos abraza, gente que no son amigos, que no son familiares. Y a veces con nuestros propios familiares nos cuesta un poco, pero es inclusive así le pasó a Jesucristo. Luego vemos la misión de los 12. Aquí Jesucristo los envía de 2 en 2 a predicar la palabra de Dios. Les da autoridad sobre los espíritus inmundos y les da instrucciones. Les dice que por favor cuando lleguen a una casa, que por favor se queden ahí y no estén andando de arriba para abajo, no tomen dinero, no tomen alforja, coman el pan que se les da, no toman ni dinero ni nada de eso. Y cuando llegan a una casa, quédense ahí hasta el final de su salida. Y si alguno no lo recibe, entonces dice que sacudan el polvo de sus casas, de sus pies, y vuelvan a otro lugar. Dice que esas casas tendrán un castigo grande, como lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Y dice que ellos saliendo predicaban la palabra del Señor, echaban fuera a los demonios y sanaban a los enfermos, ungiéndolos con aceite. Luego vemos en el versículo 14 empieza un segmento de la muerte de Jesús, de Juan el Bautista. Entonces Herodes empieza a escuchar acerca de Jesús y la fama de Jesús, y él pregunta, ¿será que ese es el mismo Juan que fue el que resucitó? Porque él mismo lo había matado. Y cuenta aquí la historia que es lo que sucedió, y la historia cuenta de que él amaba a Juan el Bautista, porque le tenía temor, lo tenía como un hombre santo y recto, el cual pues le llamaba la atención a él porque él estaba con la mujer de su hermano, Felipe, y él le decía, no es bueno lo que estás haciendo, eso no te es lícito a ti hacerlo. Entonces él sabía que estaba mal, y por eso que
¿verdad? La verdad le dolía, pero no quería hacer ningún daño contra él. Ahora, la mujer, Herodías, ella sí estaba molesta por eso, y entonces en una oportunidad que tuvieron, lo atraparon, primero porque ella quería que lo atraparan, entonces lo atraparon, lo tenían preso, y no tenían el plan de matarlo para nada. Ella sí, pero Herodes no. Entonces dice que la hija de ella, no me recuerdo aquí cuando lo vi, Herodías, la hija empezó a decir que ella quería, bueno, así la historia es que él está celebrando su cumpleaños y le dice a los que están ahí que le pidan lo que ella quiera, porque ella le bailó y le complació en ese momento. Entonces le dijo, bueno, te doy, oiga lo que le dijo, te doy hasta la mitad de mi reino si tú, porque me complaciste. Y entonces pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Entonces ella va y le pregunta a su mamá, y mira, la mamá le pide por la cabeza de Juan el Bautista para que lo mataran. Y esta niña, en vez de pensar en su futuro, mire, que pudo haber pedido la mitad del reino, no, sino que hizo el deseo de una mamá malvada. Y así le pidió. Entonces él se entristeció porque no quería hacer eso con él. Y lo manda, y como dio su palabra, fue y trajo en un plato de plata, trajo a la cabeza de Juan el Bautista. Y vinieron unos amigos y recuperaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego en el versículo 30 nos habla de la alimentación de los 5,000. Según nos habla Marcos, vimos cómo lo expresa Mateo, pero aquí Marcos nos habla de que él estaba, saludamos a hermana Isabela Vera, Dios te bendiga, como él entonces dice que va una vez más y predicando la palabra, y les dijo a sus discípulos que fueran a un lugar desierto porque él quería hablar con ellos, pero la gente le seguía. Y dice que cuando ellos llegaron al lugar donde iban, un lugar desierto, ya la gente estaba ahí amontonada escuchando a Jesús. Y entonces él tuvo compasión de ellos y les dijo, vamos a darles de comer. Y ellos le dijeron, no podemos darles de comer, no tenemos suficiente, mejor despídelos y que vayan ellos a buscar el pueblo más cercano y que coman. Y entonces él les dijo, no, vayan a ver cuántos panes y peces tienen. Y ellos le llegaron a decir, entonces él dijo, tráigamelos para acá y vamos a hacer algo. Y él lo que hizo fue, los mandó a que recostaran a la gente por grupos de 100 y 50 y... Dice la palabra del Señor, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. Mire, qué tremendo milagro el que sucede en este lugar. Luego nos cuenta otro segmento más, que es Jesús anda sobre el mar. Entonces los envía a ellos adelante y él se fue a orar. Los envía en una barca y les dice, vayan al otro lugar, y yo a Betsaida, que está al otro lado del río, y yo los voy a alcanzar. Pero dice que él los vio desde la orilla del mar, que ellos estaban remando contra el viento y estaban ya cansados. Entonces él decidió caminar sobre el agua y llegaron de ellos. Y el plan de él era caminar hasta llegar al otro extremo para recibirlos allá. Pero cuando los vio a ellos en esa gran tribulación, en ese gran cansancio, entonces ellos pensaron que era un fantasma. Y les dijo, no tengan miedo, no es un fantasma, no tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió con ellos a la barca. Pero oiga, esto es interesante. Dice en el versículo 13 que ellos estaban asombrados. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los mismos discípulos viendo estos milagros, y hermanos, ver a alguien caminando sobre el agua no es algo impresionante. Y estos hombres lo vieron, pero ¿qué es lo que sucedió? Tenían su corazón endurecido. ¿Habrán personas con el corazón endurecido en nuestras congregaciones que ven milagros, que ven cosas poderosas, pero tienen su corazón endurecido? No diezman, no ofrendan, no sirven, solo llegan a obtener los beneficios que tiene una congregación, ¿verdad? Su alimento, la oración, la ayuda, pero no se involucran en nada. Hay gente que tiene su corazón endurecido. Y luego termina el capítulo con el último segmento en el versículo 53, que habla sobre Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y dice la palabra del Señor que una vez más baja de una barca y comenzó a traer a todas partes empezaron a traerle de todas partes los enfermos en lechos,
y él oraba por ellos, y donde quiera que entraban, en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Qué increíble, qué tremendo. Esta es una palabra que te va a bendecir. Mira, hay tanto donde Dios te va a bendecir y te va a hablar en el día de hoy. Así que abre tu corazón cuando lo leas y dile: Señor, háblame, dame mi versículo para que así yo pueda ser de bendición. Mi versículo se encuentra ya en el versículo 7, 8 y 13. Pero el versículo 7 y 13 dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y el versículo 13 dice: y echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Mire qué hermosa la palabra del Señor. Y así que yo aplico este versículo pidiendo en oración que me dé Dios la autoridad para reprender demonios y sanar enfermos. Peleo contra el espíritu de enfermedad y todo espíritu inmundo, y profetizo que tendré la autoridad para reprender a los demonios y sanar a los enfermos. Así yo aplico mi versículo, sé que tú vas a aplicar el tuyo también a tu vida. Qué lindos tiempos estamos viviendo con estas lecturas bíblicas. Lo disfrutamos toditos los días el año pasado y lo estamos disfrutando nuevamente el día de hoy, porque qué hermoso es poder leer la palabra de Dios tranquilamente y entenderla, conocer un poquito más de cosas que posiblemente no habíamos visto, colores, figuras. A veces hemos leído la Biblia tan rápido, pero al leerla detenidamente nos damos cuenta de otras cosas que enriquecen nuestra vida, porque Dios nunca regresa su palabra atrás vacía. Así que mi hermano, mi hermana, le bendigo. Hoy tuvimos un tiempo muy especial en Lluvias de Gracia. Estuvo nuestro hermano Jonathan Molina, un joven de la congregación, predicando la palabra. Estamos apostando por la juventud. También le tradujo otra joven de la congregación, la hermana Emily Aguirre, estuvo ahí también bendiciendo también nuestra congregación. Mi hija al final cantó con ellos una canción. Estamos apostando por la juventud. Creemos que la juventud se va a levantar. Esta es la nueva década donde vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a creer en ellos, vamos a apoyarles y vamos a hacer que en estos tiempos el Señor se glorifique a través de la niñez y de la juventud. Así que apóyeme, oremos por ellos. Reconocemos que Joel dijo que sobre este tiempo iba a derramar él su Espíritu Santo y que nuestros hijos iban a profetizar. Estamos creyendo en esa palabra y lo vamos a ver cumplido en el nombre de Jesús. Gracias, hermana Isabel, por sus palabras. Todos los que están ahí conectados, los que ya se fueron, bueno, feliz noche, que Dios les bendiga, que descansen y que tengan una semana de gran bendición. Feliz noche, mis hermanos.